amigos, con ustedes está Anita y yo les quiero contar una historia muy interesante. Por eso abran sus corazoncitos y sus oídos para aprender lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Había una vez un niño que se llamaba Timoteo y tenía que ir a la escuela por primera vez. Sus padres le instruían y le enseñaban, le explicaban cómo debe comportarse, ¿verdad? Para ser un niño ejemplar, para ser un niño que agrade a Dios. Y cuando llegó el primer día en la escuela, los niños estaban conociendo unos con el otro porque era una nueva escuela, un nuevo grupo. Pero de pronto, Timoteo se da cuenta que le da vergüenza decir que él es cristiano. Él escuchó cómo los niños hablaban entre sí que no hay Dios, que Dios no existe, que eso todo es una mentira, que solamente en Dios creen los que son débiles. Y Timoteo cerró su boca y dijo dentro de sí: yo voy a creer en Jesús, pero yo no le voy a decir a nadie que yo soy cristiano. ¿Para qué meterme en problemas? Bueno, pasó ese día, llegó de la escuela, mamá y papá le preguntan cómo está, cómo pasó el día, y ven y se dan cuenta que el niño está un poco preocupado. Entonces empiezan a conversar y él les confiesa: yo creo que yo no voy a decirle a nadie que yo soy cristiano. ¿Para qué meterme en problemas, papi? Mira, mamá, ellos estaban hablando hoy que no hay Dios, que eso no existe, que eso es mentira, que en el cielo no hay nadie. Entonces yo pensé y decidí que yo no voy a decir que soy cristiano. Tal vez cuando pase un tiempo, yo se los confesaré. Mamá y papá se preocuparon y decidieron contarles una historia de la Biblia. ¿La quieren escuchar? Entonces escuchen. Hace mucho tiempo atrás, los madianitas habían cerrado a Israel y no les permitían prácticamente trabajar, porque cada vez que trabajaban, sembraban, tenían sus ganados, venían los madianitas y se lo quitaban todo. Entonces Israel, todo el pueblo, empezó a clamar a Dios: pero Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Acaso te has olvidado de nosotros? Y Dios escuchó el clamor de Israel y decidió ayudarles. El ángel de Dios vino a un joven que se llamaba Gedeón. Gedeón estaba en una cueva escondido, estaba sacando el trigo para hacer harina, cuando de pronto el ángel de Dios aparece y le dice: Dios contigo, varón esforzado y valiente. Cuando Gedeón lo escuchó, dice: yo esforzado y valiente, estoy aquí escondido con mis otros hermanos. Todo Israel está escondido porque le tiene miedo a los madianitas. ¿Y si Dios estuviera con nosotros, acaso estaríamos pasando por estas situaciones? Y el ángel de Jehová le dice: Gedeón, tú con tus fuerzas salvarás a Israel de los madianitas. Entonces Gedeón entendió que era Dios que le estaba hablando y le dice: Señor, si eres tú verdaderamente el que me estás enviando, yo te pido que quédate aquí y espérame, que yo voy a traer una ofrenda. El ángel de Dios esperó. Gedeón trajo su ofrenda y el ángel le dice: ponlo en esta roca. Él puso su ofrenda en la roca y el ángel, cuando tocó la ofrenda, se encendió el fuego y consumió la ofrenda. Y Gedeón quedó así, bien asustado, porque pensaba que iba a morir por haber visto al ángel de Dios. Pero Dios le dice: ten paz, no morirás, tú vas a salvar a Israel. Y se postró Gedeón, construyó un altar y llamó a ese lugar Jehová Shalom, que quiere decir el Dios de paz. Y entonces Dios le dice: Gedeón, derrumba el altar que hicieron el pueblo para Baal, porque es un ídolo y no es un Dios verdadero. Entonces Gedeón fue obediente, aunque le tenía mucho miedo al pueblo, mucho miedo a su papá y a su familia que habían construido ese ídolo, ese Baal. Pero él cogió a 10 personas de sus amigos y en la noche derrumbaron el altar y a Baal, la estatua de Baal. En la mañana todo el pueblo estaba asombrado y furioso. ¿Quién hizo eso? Vamos a matar al hombre que destruyó a Baal. Entonces, cuando supieron que fue Gedeón, querían destruirlo. Pero el padre de Gedeón dice: ¿acaso ustedes van a pelear por Baal? Si Baal es Dios, que pelee con mi hijo. Pero como Baal no era Dios y nunca será, claro que no le pasó nada a Gedeón.
Y Gedeón dice, si ustedes suben conmigo contra los madianitas, los vamos a vencer porque Dios se me apareció y me dijo que íbamos a vencer a este pueblo. Y todo el pueblo empezó a escucharlo. Y se reunió con Gedeón muchas personas, 30,000 personas. Ya todos estaban preparados, todos querían ir con Gedeón a la guerra contra los madianitas. Pero una noche, Gedeón tuvo miedo otra vez en su corazón y dice, Señor, si verdaderamente tú vas a traer victoria por mi mano a este pueblo, a Israel, yo te pido que este pedazo de lana que yo voy a poner en el suelo, mañana aparezca mojado, pero la tierra alrededor que esté seca. Y Dios lo escuchó. Al otro día, cuando se levantó Gedeón, cogió el pedazo de lana y lo exprimió en un vaso y llenó el vaso de agua, y toda la tierra a su alrededor estaba seca. Y dice Gedeón, Señor, no te enojes conmigo, pero yo te pido que mañana toda la tierra esté mojada y que este pedazo de lana esté seca. Y así Dios lo hizo. Al otro día, cuando se levantó Gedeón, vio que toda la tierra estaba con rocío del cielo, pero cuando levantó la lana estaba sequita, sequita, como si el sol lo hubiera secado. Y entendió Gedeón que Dios estaba con él. Entonces se pusieron en la cumbre de un monte y otra vez Dios le habla a Gedeón y le dice, Gedeón, muchas personas están contigo y cuando tengan la victoria pensarán que fueron ellos y sus manos quien los salvó. Por eso yo te digo, di hacia al pueblo, el que tiene miedo, que se vaya para su casa. Y ese día se fue para su casa 20,000 personas y quedaron solamente con Gedeón 10,000 personas. Dice Gedeón, 10,000 personas es muy poco para hacer una guerra contra los madianitas. Pero el Señor le dice, Gedeón, aún hay muchas personas contigo. Y Gedeón dice, pero ¿cómo les voy a quién entonces tengo que dejar conmigo para que vaya a la guerra? Y Dios le dice, vayan al río y yo te diré a quién tomar contigo para la guerra y quién se debe ir para su casa. Cuando llegaron al río, Dios le dice a Gedeón, el que cogerá con la mano el agua del río y lo llevará a su boca, a esta persona déjala contigo. Pero al que se agache de rodillas para alcanzar el agua con su boca en el mismo río, que se vaya. ¿Y saben cuántas personas se quedaron? 300 personas nada más. Los otros se fueron para su casa porque así había dicho Dios. Entonces Gedeón, aún con un poco de temor en su corazón, le creyó a Dios y dijo, bueno Dios, si tú me has dicho que con pocos salvaremos a Israel, entonces yo voy a confiar. Y Gedeón a estas 300 personas, 300 hombres fuertes y valientes, les dio una trompeta en la mano derecha y en la mano izquierda un cántaro con una antorcha encendida. Y les dijo, apártense de 100 en 100 y nos vamos a poner alrededor del campamento de los madianitas y hagan todo lo que yo voy a hacer. Y bueno, en esa noche se pusieron los 300 personas alrededor del campamento madianita. Y Gedeón dijo, cuando yo toque la trompeta, digan ustedes, por Jehová y por Gedeón, y toquen muy fuerte la trompeta, y tiren sus cántaros, y tengan bien en alto la antorcha encendida. Y así hicieron las 300 personas. En cuanto escucharon que Gedeón tocó la trompeta, todos los hombres empezaron a gritar, por Jehová y por Gedeón, y empezaron a tocar las trompetas, y se hizo tanto ruido que los madianitas se asustaron tanto que empezaron a matarse el uno entre otro y huyeron. Y todos los hombres de Gedeón pudieron alcanzar y derrotar a todos los madianitas. Y así Dios trajo victoria a través de este hombre que de un principio había tenido tanto miedo, pero que le confió a Dios, le creyó a Dios. Cuando Timoteo estaba escuchando esta historia, le dio mucha vergüenza,
porque él sabía las palabras de Jesús que había dicho: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre estaré contigo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces Timoteo decidió, aunque yo tengo un poco de temor de hablar a mis amigos en mi grupo de la escuela que yo soy cristiano, yo lo voy a hacer porque yo sé que Jesús está conmigo. Y es más, si yo confieso a mi Señor en este mundo, el Señor confesará mi nombre delante del Padre de los ángeles. Y así sucedió. Al otro día, Timoteo ya no tenía miedo. Él hablaba con sus amigos con mucho denuedo y les decía a todo el mundo: ¿saben qué? Sí hay un Dios que está en el cielo y lo está mirando todo. Y un día todos nosotros nos presentaremos delante de Dios. Y todos los niños en la escuela escuchaban a Timoteo con mucha atención, porque Dios le había dado mucha valentía al corazón de Timoteo y mucha gracia para predicar la palabra, aún estando en la escuela. Y bueno, espero que esta historia les ayude a cada uno de ustedes a no tener miedo de confesar que Jesús es tu Dios, que tú eres cristiano y le perteneces a Dios. Con esto yo me despido, dejándoles un fuerte abrazo. Hasta la próxima.